Ok, buenos días a todos. Otra vez estamos acá. ¿Vale? Sí, ahí ya arrancamos, estamos todos presentes. Quería darles la bienvenida y la verdad decirles que estamos muy contentos de poder estar haciendo estos webinars en conjunto con Cure HT. Y en el día de hoy vamos a tratar el tema de anemia. Quiero comentarles también que detrás de cámara tenemos a Nicole Sheffer, que es la directora profesional y de los programas médicos, y a Phyllis Lapland, que es la manager de comunicación y operaciones de Cure HIT. Y todas ellas dos nos van a estar ayudando el día de hoy y en la caja de chat van a estar poniendo los links para todos los recursos que pueden ustedes visitar después del link. Bueno, quería también recordarles que mantengan sus micrófonos silenciados, ¿sí? Y el video apagado, cosa de que no interfiera en la presentación. Por debajo van a ver un cuadradito que dice QIA, ahí es donde pueden ir poniendo todas las preguntas que se les vayan presentando y al final de la presentación las vamos a estar respondiendo. Después, en el chat, como les mencioné previamente, van a estar colocando tanto Nicole como Philip los links necesarios para que puedan acceder a todas las guías. Y esta presentación va a ser grabada y la van a poder encontrar luego en la página de CureHT en la biblioteca del sitio web. ¿Bien? Otra cosa que estamos muy contentos de poder comunicarles es que ya están disponibles las guías de HHT. Estas guías por el momento están en inglés, pero ya las estamos traduciendo al español, pero los que estén interesados en recibirlas, ¿sí? Es un cuadernillo con todas las guías de cada una de las afecciones que uno puede tener y cuáles son los cuidados recomendados. Entonces, si todavía no la recibieron en su mail, pueden entrar en el sitio web de Cure HIT y en el botón de Join Us, ahí ponen sus datos y se las envían por mail. Después, apenas estén disponibles en español, también van a poder contar con este recurso. Pero la verdad que estamos muy contentos de poder tener todas estas guías disponibles para ustedes porque la verdad que es un recurso muy bueno. Así que ahora sí, pasamos a la presentación. Perdón, yo no me presenté. Soy la doctora Jessica Laidens, médica otorrino-laringóloga del Hospital Italiano de la unidad de HTT, que junto con Marcelo y CureHT estamos coordinando todos estos webinars. Y Marcelo Serra, ahora sí, Marce, ¿querés presentarte vos? Bueno, muy bien. Yo soy el doctor Marcelo Serra. Muchos me conocen. Soy el director de la unidad de del Hospital Italiano de Buenos Aires, el centro de referencia. Soy médico clínico o internista y también dirijo el programa de enfermedades raras para nuestro hospital. Así que, como dijo la doctora Leidens, estamos muy contentos de poder ofrecerles información ampliada sobre el manejo de anemia en HST, que entendemos que es un tema muy importante y central en esta enfermedad. Así que, sin más, empezamos con la presentación. Eh, para comenzar, entendamos que la anemia en HST se presenta en el 50% de los pacientes, que su causa es casi siempre por pérdida de sangre, ya que es una enfermedad hemorrágica. Perdón, vamos a mover. Casi siempre se presenta por pérdida de sangre, porque lógicamente es una enfermedad hemorrágica, y que frecuentemente es abordada como un problema en sí mismo. Sin embargo, pocas veces uno encuentra a los pacientes en tratamiento específico para reducir los sangrados más que para controlar la anemia per se. Casi siempre la anemia en HCT es por falta de hierro y esto agrava los síntomas de la anemia. Ya vamos a ver que la anemia por falta de hierro tiene como un adicional de complicaciones o de síntomas más allá de la anemia, y que como tal puede exacerbar o descompensar condiciones relacionadas con la HCT, como la insuficiencia cardíaca en el caso de afección hepática por malformaciones vasculares. Notamos que existe una gran adaptación y aceptación de la anemia, lo cual consideramos que no es bueno.
y que frecuentemente es tratada de forma insuficiente, pero que sin embargo su buena corrección mejora significativamente la calidad de vida. Para definir anemia, uno debería manejarse con valores de corte. Sin embargo, en esta diapositiva, lo que trato de introducirles es que los valores de anemia o la normalidad va a depender de la edad, va a depender del sexo y va a depender de la situación fisiológica y el sitio geográfico en donde se viva. No es lo mismo vivir a la altura que a nivel del mar. Entonces, aquí no hace falta que lo lean. En este momento hay una tabla de valores de referencia de normalidad para cada situación, tanto en niños como en adultos y en los distintos niveles de altura. Pero básicamente tenemos que manejarnos de forma práctica por algunos límites de corte y definir entonces a la anemia globalmente o conceptualmente cuando los valores de hemoglobina son por debajo de 12 gramos por decilitro en la mujer y por debajo de 13 gramos por decilitro en los hombres. También puede estimarse por el hematocrito y el recuento de glóbulos rojos, pero lo más formal es basarse en la hemoglobina. Ahora veremos qué es la hemoglobina, qué es el hematocrito y cómo está constituida la sangre. Bien. El hematocrito define básicamente una relación entre el volumen globular, es decir, la cantidad o la masa de glóbulos rojos, diluidos en una solución acuosa que en la sangre le llamamos plasma. Entonces, para evaluar ese hematocrito, se centrifuga la sangre, la porción de los glóbulos rojos queda sedimentada en el fondo y la porción acuosa en la parte superior, y se establece una relación porcentual entre la masa globular y la masa líquida, y ahí se determina el valor de hematocrito en porcentaje. Entonces, con esto quiero introducirles un concepto, que es que el valor puede modificarse tanto con la reducción o incremento de la porción roja, como un incremento o reducción de la porción líquida o acuosa. Entonces, va a estar influenciado también por grados de hiperhidratación o deshidratación. Bien, los glóbulos rojos básicamente se producen en la médula ósea, no confundir con la médula espinal. La médula ósea es lo que existe dentro del trabeculado de los huesos. Allí existen lo que llaman células madre hemopoyéticas, que se van dividiendo y van produciendo los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Los glóbulos rojos básicamente van a ser quienes transporten a la hemoglobina, que importa una macromolécula, que tiene la capacidad de aceptar componentes que agarran el hierro, digamos, ¿no? Que se llama grupo hemo. Esto está en este resaltado amarillito con esta fórmula química, se llama grupo hemo. En el centro contienen el hierro, y estos complejos están dentro de lo que conocemos como hemoglobina. Y los glóbulos rojos básicamente son sacos que están llenos de hemoglobina. La hemoglobina básicamente contiene el hierro, y este hierro es quien va a ser la molécula que acepte el oxígeno incorporado a través de los pulmones. De ahí su importancia. Entonces, como los glóbulos rojos en realidad funcionan para transportar oxígeno a través del hierro, la producción de glóbulos rojos se va a frenar con la falta de hierro o con la falta de algunos otros componentes importantes y con estados inflamatorios. Es decir, que cuando falta hierro no se fabrican glóbulos rojos. Y esto conduce entonces a que luego de la disminución de hierro empieza la disminución de glóbulos rojos y se empieza a definir la anemia. Junto con la disminución de glóbulos rojos aparece la disminución de la hemoglobina, lógicamente. Otro concepto importante, el cual vamos a repasar un poquito adelante, es que el hierro no solamente cumple la función de transportar oxígeno, sino que cumple otras funciones biológicas de nuestro organismo que son importantes para el funcionamiento del mismo. Cuando nosotros queremos definir anemia,
medimos la hemoglobina, y cuando queremos medir el hierro o definir si hay suficiencia o deficiencia de hierro, medimos el hierro propiamente. Esto que sí parece complejo, tenemos que entenderlo de una vez. El hierro solo entra por la dieta, es decir, que el cuerpo no tiene la capacidad de fabricar hierro, se absorbe por el tubo digestivo, por supuesto, parte del estómago, parte del intestino, pero hay una gran parte de hierro que no se absorbe, es decir, que el cuerpo tiene una capacidad límite de hierro y se absorbe 1 kilo de hierro. Una vez que se absorbe, se transporta en la sangre no disuelto, sino en una molécula llamada transferrina, una proteína llamada transferrina. Esa transferrina le va dando el hierro a la hemoglobina en los glóbulos rojos. Lo que sobra se acumula como ferritina o hemosiderina, es decir, que el excedente se acumula como ferritina o hemosiderina, es decir, que se deposita y se reserva. Y además de otorgarse hierro a los glóbulos rojos, también se otorga hierro a otros complejos enzimáticos o componentes corporales, como la mioglobina, que está en el músculo, y diferentes componentes enzimáticos que van a tener que ver con la pérdida, con la producción de energía. Entonces, fundamentalmente también necesitan de hierro el cerebro, el corazón y distintos músculos, como incluyendo el músculo cardíaco. Recuerden que la anemia existen muchas causas de anemia. La anemia por falta de hierro es la que casi siempre vemos en HHT, o a veces no falta hierro, pero se produce una anemia, es decir, una caída en los niveles de hemoglobina de los glóbulos rojos, y los glóbulos rojos. Bien, aquí vamos a ver cuál es la dinámica de la instalación de la anemia y sus características. Lo primero que sucede luego del sangrado, se pierde más hierro de lo que se notó. La situación normal, que incluye las reservas, el transporte y el hierro disponible en los glóbulos rojos, comienza a mostrar una deficiencia básicamente en las reservas. Por supuesto, lo primero que se empieza a agotar son las reservas de hierro, manteniéndose los niveles adecuados en el sistema de transporte y en el contenido de los glóbulos rojos de hierro. Luego, si esta pérdida se mantiene, lo que va a aparecer es una disminución ya en el compartimiento de, no solo de acumulación, sino también el compartimiento de transporte, tratando de mantener la cantidad de hierro normal a nivel de los glóbulos rojos. Pero, si esta deficiencia de hierro no es corregida, finalmente los depósitos de hierro y la deficiencia, digamos, la disminución del hierro en el transporte, se van a empezar también a notar dentro de los muy determinadas en los análisis anímicos. Que estas tienen que ver con un volumen pequeño, es decir, lo que vemos como volumen corpuscular medio va a ser chiquitito, si los glóbulos rojos se hacen pequeños. Se amplía el valor de un valor que se llama RDW, que tiene que ver con la morfología entre los distintos glóbulos rojos. Los glóbulos rojos aparecen pálidos, lo que se llama hipocromía. El hierro en sangre, llamado ferremia, también baja, y los transportadores de hierro empiezan a aparecer vacíos, con lo cual la saturación de esa transferrina que se transporta va a empezar a estar baja, va a empezar a incrementarse la transferrina en búsqueda de más hierro, y la ferritina, que representa los valores, los depósitos de hierro, va a aparecer también baja. La acción de la anemia, esto volviendo un poco a hacer hincapié, puede suceder en HHT por
sangrados intensos, tanto de origen nasal o digestivo, que si son muy intensos pueden ser sangrados que inicialmente pueden amenazar la vida, esto es importante recordarlo. En ese tipo de sangrados intensos van a aparecer otros síntomas en forma rápida o aguda, que son vinculados a una baja de presión, como mareos, visión borrosa, palpitaciones, pérdida del conocimiento, etc. Y que no implican necesariamente falta de hierro. Es decir, que ahí lo que se está perdiendo es directamente sangre. ¿Sí? Estos síntomas dependen bien de la pérdida de sangre. Ahora, la otra forma de llegar a la anemia es a través de sangrados menores, pero por ejemplo, sangrados nasales 2 o 3 veces por día, durante varios días o semanas, sangrados pequeños, es decir, que eso van llevando a la pérdida de hierro, y si esta pérdida de hierro es suficientemente significativa como para agotar las reservas, empieza a aparecer una merma y una en la producción de los glóbulos rojos. Entonces, ahí se ve un cuadro de anemia ferropénica. Pero tengamos en cuenta que puede existir un cuadro de anemia agudo en estado de normalidad plena, con valores normales de un sangrado agudo, que baja la masa de glóbulos rojos, sin necesariamente faltar hierro, o que la producción de glóbulos rojos se detenga progresivamente por la falta de hierro, por pérdidas persistentes. Y aquí tenemos un ejemplo de laboratorio, en donde se ve disminución de la hemoglobina, habíamos dicho que por lo menos a 12 en la mujer, aquí tenemos 10, disminución en el hematocrito, donde un valor normal ronda los 40, las características bioquímicas, la microcitosis, ¿sí? Esto es anemia, la hipocromía, es decir, la palidez, la anisocitosis, es decir, la diferencia entre los tamaños, fíjense que este es más grande, este es más pequeño, la disminución de la concentración de hemoglobina dentro de los glóbulos rojos también se mide, el RDW, que se pone ancho, aumenta su valor, y aquí los parámetros de hierro. Esto es lo que en general pedimos para la evaluación periódica, donde baja la ferritina, aumenta la transferrina, disminuye la saturación de transferrina y la acidemia normalmente baja. La acidemia es lo menos sensible, que es el hierro en sangre, porque puede variar a lo largo del día o con una ingesta de hierro rápidamente. Recuerden que existen muchas causas de anemia ferropénica en la población. En la población HHT, por supuesto, es el sangrado a través de telangiectasias, pero no debemos descuidar que existen otras causas de anemia ferropénica. Volviendo al mecanismo de anemia en HHT, los sangrados pueden aparecer en estos sitios: sangrado nasal, digestivo, pulmonar, o a través de las distintas telangiectasias en las mucosas, labios, lengua, cavidad oral, paladar. Pero las principales están aquí: el sangrado nasal y el sangrado digestivo. El sangrado pulmonar es bastante raro y representa una situación un poco urgente, y los sangrados a través de la boca y demás pueden llevar a anemia, por supuesto, pero la cantidad que se produce de sangrado es un poco más pequeña. Y aquí nos metemos un poco en lo que son los síntomas de la anemia ferropénica, que están descritos clásicamente de la antigüedad, existen también en las plantas y demás, y van a depender, por supuesto, de la severidad y de la tolerancia individual, es decir, que entre distintos individuos, valores similares de hemoglobina se toleran y varían interindividualmente. La fatiga, la disnea o falta de aire ante el esfuerzo, la palidez, la glositis atrófica, que es esta imagen que ustedes ven aquí, donde la lengua se pone roja, brillante, que puede conducir a ardor o quemazón en la lengua. Estas lesiones en los ángulos de los labios, que se llama esquelitis angular, dificultad para tragar, avidez por tomar cosas frías, masticar hielo, o en los niños también por ingerir tierra, eso se llama pica,
aparecen deformaciones en las uñas, que se llaman uñas escuchadas, afectaciones generales, circulatorias, como taquicardia, palpitaciones, dificultad para el ejercicio con claudicación de los músculos, molestias o cólicos abdominales, caída del cabello y manifestaciones vinculadas a la falta de hierro en el sistema nervioso, como algunos trastornos neurológicos que tienen que ver con ansiedad, nerviosismo, trastornos para conciliar el sueño, piernas inquietas, pacientes pueden patear toda la noche en la cama, eso es bastante común en la falta de hierro. Y recuerden, sin entrar en los detalles fisiológicos, que el hierro es muy importante para la producción de la energía que en el cuerpo se produce en forma de una molécula llamada ATP, y que eso reduce significativamente la función muscular y la función del corazón, que en definitiva es un músculo. Entonces, la falta de hierro también conduce a una disminución en la producción corporal de energía y una reducción en la eficacia para la contracción de los músculos, tanto de los músculos esqueléticos del cuerpo como el músculo cardíaco. Otros aspectos de la falta de hierro tienen que ver con el intercambio que puede hacerse con el manganeso. A nivel del tubo digestivo se facilita la absorción de manganeso por falta de hierro, se ingresa al cuerpo el mismo transportador, ganglios basales. Nosotros hemos estudiado exhaustivamente este fenómeno y encontramos que la anemia puede determinar, junto con en presencia de malformaciones vasculares hepáticas, puede facilitar el depósito de este manganeso a nivel del cerebro y generar algunas dificultades o un compromiso en ciertas funciones motoras ejecutivas que tienen que ver con pequeñas cosas que quizás no se ven en la vida diaria, pero que pueden ir acentuándose a lo largo del tiempo. Otro concepto importante es que la falta de hierro facilita la formación de trombos, es decir, que la HHT no es una enfermedad solamente sangrante, sino que tiene un riesgo incrementado de trombosis. Y esto tiene que ver con un incremento del factor 8 tisular, esto fue descrito por la doctora Jolie, donde de a poco genera facilidad para la trombosis, y esa trombosis, por supuesto, puede conducir a distintas complicaciones, sobre todo en presencia de fístulas pulmonares, puede generar accidentes cerebrovasculares, otro embolismo pulmonar, y luego necesidad de anticoagulación, que vamos a charlar un poquito al final de la presentación. El tratamiento de la anemia fundamentalmente es es detener el sangrado, porque si no estamos con una lucha perdida. Es poco eficaz tratar de reponer hierro o glóbulos rojos sin detener o reducir el sangrado. Entonces, una vez que detenemos el sangrado, o simultáneamente, por supuesto, el objetivo será recuperar siempre hay que intentar reducir el sangrado. Esa secundaria de sangrado, si el paciente se encuentra en condiciones estables, no tiene enfermedades debilitantes, pulmonares, cardíacas, o su estado físico muy frágil, la idea es intentar no transfundir, excepto que los valores sean bastante críticos, de 7 de hemoglobina, por ejemplo. Pero si el paciente es joven y está compensado, está adaptado, podríamos evitar la transfusión. Si esto no se da por sus glóbulos rojos, y tener presente que un sangrado muy intenso que conduce a anemia puede requerir un traslado de urgencia o una consulta pronta a un servicio de emergencia. Es decir, que no hay que subestimar los sangrados con unos descensos abruptos de hematoma. Ahora bien, cuando el sangrado es crónico, persistente, llamémosle de leve a moderado, el tratamiento, además de frenar el sangrado,
tiene que ver con la reposición enérgica de hierro y eventualmente de los complementos como vitamina B12 y ácido fólico. Esto puede hacerse de forma oral, de forma endovenosa o de forma intramuscular, pero esta vía de administración es obsoleta, genera complicaciones en HCT, puede conducir al desarrollo de infecciones en la piel, con sus consecuencias, entre otros efectos adversos, así que las inyecciones intramusculares de hierro tratamos de dejarlas para el pasado. Y entonces, las opciones que vamos teniendo tienen que ver con la reposición del hierro oral, que es la vía de elección inicialmente, garantizando un aporte alimentario adecuado, en donde tenemos dos formas de absorción, el hierro hemo y el hierro no hemo. El hierro hemo es el que más se absorbe y es el que está contenido en este tipo de alimentos. Y el hierro no hemo es el que viene en las cápsulas de hierro y en los vegetales, que necesitan una ayuda para la absorción de un contenido gástrico con un pH bajo, o sea, una acidez adecuada, y en presencia de vitamina C se optimiza su transformación a hierro y se facilita su absorción. Con lo cual, las carnes, todas, pescado, pollo, cerdo, todas tienen gran cantidad de hierro, y también legumbres, cereales y más. O sea que esto es importante. Y las distintas formulaciones que existen, más allá de las marcas, las distintas fórmulas, por ejemplo, succinato, fumarato, sulfato, etcétera, tienen que ver con la frecuente o posible intolerancia que existe al hierro. Entonces, las farmacéuticas tratan de encontrarle alguna fórmula que sea bastante más aceptable para el tubo digestivo. En ocasiones puede ser útil ingerirlo en días alternos, día sí, día no. Eso podría tener la misma eficacia mejorando la tolerancia. Esencialmente el hierro oral se ingiere entre las comidas, es decir, supongamos que luego del desayuno, un poquito alejado del desayuno y antes del almuerzo, algunos alimentos o altos contenidos de té o café pueden interferir la absorción de hierro. Se toman té o café en estas cantidades simultáneamente y algunos fármacos también. Luego tenemos el tratamiento con hierro endovenoso. El hierro endovenoso tiene indicaciones precisas que básicamente son la intolerancia al hierro, el endovenoso genera una úlcera activa, una enfermedad inflamatoria del intestino. Cuando existe mucha falta de hierro o una ferropenia marcada, la necesidad de corrección rápida o enérgica es casi irreemplazable por el hierro endovenoso. Y también tenemos que considerar que, a pesar de ser más costoso, es claramente más efectivo, es decir, que damos una gran cantidad de hierro en poco tiempo y con alta disponibilidad para los glóbulos rojos. Y que tiene un alto perfil de seguridad que fue mejorándose a lo largo de los años y décadas con distintas fórmulas de hierro. Tiene alto perfil de seguridad, hay algunas reacciones adversas de tener en cuenta, como la alergia o la anafilaxia. Algunos pacientes experimentan cefalea, dolor muscular, a veces una febrícula, y una reacción que se llama reacción de Fishbane, que tiene que ver con algún dolor muscular y un enrojecimiento que se puede dar en los primeros minutos de la infusión, que no tiene que ver con alergia y que se autolimita y no es de severidad. Ahora bien, recuerden que cada vez que se vayan a hacer una infusión de hierro se recomienda llevar una copia de recomendaciones para los cuidados de enfermedades. Fisuras pulmonares deben recibir el hierro a través de filtros de burbujas o bombas de infusión que detengan las burbujas de aire con una muy buena antisepsia en el sitio de la inserción de la aguja. Otro concepto que nombraba al principio es que la
reposición de hierro frecuentemente vemos que es insuficiente. Para estimar la dosis de hierro necesaria, debemos basarnos en una fórmula que describe Manzoni, que esencialmente lo ajusta por las reservas de hierro, por el peso corporal y por el objetivo de la anemia al cual nosotros necesitamos llegar. La fórmula quizás es un poco engorrosa, es sencillita, pero puede resumirse si tenemos si la hemoglobina es mayor de 10, que llega a miligramos de por supuesto. A su vez, cuando existe infusión, o sea, cuando se decide hacer infusiones endovenosas, la cantidad de hierro no debe supeditarse solamente a una o dos infusiones cuando son hierros de baja potencia. Y aquí es un poco también parte de la fórmula de cómo corregir el hierro y qué hierro es elegible. Es decir, que existen varias formulaciones de hierro endovenoso, no todas están disponibles en todos los países, hay países que tienen solo dos, todos, otros algunas. Acá tienen un cuadrito comparativo entre ellas, cada una tiene sus ventajas y desventajas. Lo que sí es bastante interesante son las formulaciones que han surgido en los últimos años que permiten infundir altas cantidades de hierro, que en muchas ocasiones logran reponer en una sola infusión todo el déficit de hierro que se requiere, en una sola infusión de 15 minutos, media hora, o 2 infusiones en el mes, o separadas por una semana, lo que fuera, pero sí se pueden otorgar altas dosis. Eso tiene que ver con que el hierro elemental, que es el que puede producir algunos efectos adversos, está atrapado en moléculas de azúcar intensamente y evitan su disolución rápida. Entonces tenemos el hierro isomaltósido, el carboximaltosato, el fluoxetol, que todos tienen permiten una gran cantidad de producción de hierro en muy poco tiempo, lo cual otorga una buena, digamos, comodidad para el paciente con una reposición enérgica. Bien, existen algunos efectos adversos poco frecuentes del tratamiento con hierro que deben tenerse en cuenta, como la hipofosfatemia o reducción del fosfato sanguíneo, que esto se da por el hierro carboximaltosa, esto está bien plasmado también en las guías, tiene que ver con la pérdida de hierro, de fósforo a través de la orina, y lleva algunas consecuencias musculares, óseas, cardíacas y neurológicas, o sea que dosis repetidas de hierro carboximaltosa pueden conducir a una reducción del fosfato sérico y sus consecuencias, con lo cual requiere su monitoreo o sus intervalos más amplios o elegir otras fórmulas de hierro intravenoso. Luego también hay pacientes que experimentan un sangrado inducido de hierro que puede ser endovenoso oral y que tiene que ver con altas concentraciones de hierro en sangre. Esto fue descrito por la doctora Joblin. Y hay que tenerlo en cuenta en algunos pacientes y hay algo que conocer ahora. La respuesta al tratamiento no es inmediata, pero sí dentro de los primeros días de la semana con hierro intravenoso pueden verse ya una mejoría de los síntomas. Fíjense, aquí hay pocos glóbulos rojos y distintas formas y pálidos como fantasmas. Aquí ya hay muchos y bien tenidos. Y entre el sexto y el octavo día ya empiezan a incrementarse los precursores de los glóbulos rojos, que se llaman reticulocitos. Luego, entre las 3 y 4 semanas, los valores de eritrocitos empiezan a mejorar. Eritrocitos con glóbulos rojos son sinónimos. Luego, entre las semanas 3 y 12, se duplica su valor y aumenta su tamaño, y a los 4 meses, sin existir sangrado o pérdida de hierro persistente, la corrección debería ser completa. O sea que lleva su tiempo reponer no solo los valores circulantes de hierro
y los glóbulos rojos, sino que también las reservas a nivel del hígado en forma de ferritina. Bien, ahora en esta partecita les voy a presentar las guías de anemia. Nosotros hemos elaborado las guías internacionales durante el 2019 y se han publicado el año pasado. Este es el panel de expertos que ha presentado todo su trabajo para poderla llevar a cabo. Esta es la reunión final de gente muy experta, con alta trayectoria en HHT. Y esta es la publicación oficial, que pueden encontrar una simplificación muy amable de esas guías en este link, donde pueden también usarlos sus médicos como para poder tener en cuenta cuáles son las recomendaciones en una mirada muy rápida y ágil. Este es el grupo de colegas que han elaborado las guías, el tópico de anemia de las guías internacionales. Esto fue gracias a la familia McMahon, UHHT, y estos fueron los chairs de las guías, ¿no? Fogan, Hugh Meyer y Steve Hayes. Bien. Las guías fueron desarrolladas por expertos de 15 países, incluyendo genetistas, clínicos, metodólogos y staff de centros de HHT y pacientes también con HHT y representantes de asociaciones de pacientes. Se utilizó el método GRADE para la conformación de la evidencia. Se estableció un proceso preconferencia en donde el panel de expertos fue generando preguntas clínicamente relevantes, divididas en los tópicos principales, y a partir de ahí se realizó una búsqueda sistemática de la literatura durante el junio del 2019, seleccionando los artículos más relevantes, y se incluyó en tablas de evidencia y fuimos elaborando, fuimos estudiando, digamos, cuál era la evidencia, hasta llegar a la conferencia en Toronto, en noviembre del 2019, en donde se establecían las recomendaciones luego de tener un 80% de consenso, discusión y aprobación de cada una de las recomendaciones planteadas por los grupos expertos. Y aquí rápidamente les nombro las recomendaciones de anemia y anticoagulación. El tópico vienen juntos, anemia y anticoagulación. La primera recomendación tiene que ver con que todos los adultos, independientemente de los síntomas, y todos los niños con sangrado recurrente o que tengan síntomas de anemia, deben ser testeados mediante un análisis de laboratorio, por supuesto. Los adultos, recuerden, independientemente de los síntomas. Esto tuvo una calidad de evidencia y acuerdos muy elevados, y un poco las pruebas incluyen lo que hemos visto en el ejemplo del laboratorio, en donde se pide un hemograma completo y mediciones de hierro, ferritina, y ver cuál es el déficit y detectarlo, ¿no? Por supuesto, en el panel, en la segunda recomendación, ha recomendado tratamiento con hierro, iniciando con hierro oral, y luego con hierro endovenoso, con el hierro oral no es efectivo, no se absorbe, no se tolera, y que el tratamiento clásicamente se inicia con cápsulas de entre 35 y 65 miligramos, que son las fórmulas comerciales, ingerido, como que hemos charlado, entre comidas, y se puede separar en días alternos o intentarse con otra fórmula si no se tolera. Luego de un mes de tratamiento, se hace una reevaluación por laboratorio y se esperaría un incremento en los niveles de hemoglobina de 1 gramo, es decir, pasar, supongamos, de 9 a 10 dentro de cumplido el mes. Y si no es alcanzado ese incremento de 1 gramo de incremento de hemoglobina, uno puede definir que la respuesta es inadecuada. Ahora bien, si la dosis resulta inadecuada para esta corrección, se debe considerar duplicar la dosis de hierro, tratando de mejorar los alimentos y evaluar si existen interferencias con la absorción de hierro.
Y luego, cuando se trata de la deficiencia de hierro, sin anemia, la saturación de la transferrina y la ferritina deben evaluarse luego de un mes de tratamiento. Aquí, bueno, hay varias consideraciones clínicas de esta recomendación, que tienen que ver un poco con lo que estuvimos charlando, que tiene que ver con el monitoreo, con el hemograma y ferritina, es decir, que no solo recibir hierro suficiente, si nosotros no monitoreamos la eficacia de ese tratamiento, que en pacientes con sangrado crónico y recurrente hay que considerar un esquema de infusiones de hierro regularmente, es decir, que no hay que relajarse con una sola infusión cuando el sangrado persiste o todavía no hemos logrado controlarlo, que la dosis de hierro endovenoso debe ser bien ajustada al déficit de hierro planteado, y eso bien basado en algunos numeritos determinados por la fórmula de Ganzoni, y que a menos que el sangrado crónico sea exitosamente detenido por distintos procedimientos de intervención y demás, se van a requerir, como decíamos, dosis repetidas de hierro cada pocos meses para prevenir la recurrencia del déficit de hierro. Aquí también, en estas consideraciones clínicas, en la segunda recomendación, se hace alusión a la hipofosfatemia, que fue reportada en más del 20% de pacientes que reciben múltiples dosis de hierro carboximaltosa, o el Ferinjet, y que el ferumoxitol puede afectar también la calidad de las imágenes por resonancia magnética, así que deben diferirse 4 semanas luego de su infusión. Cuando transfundimos es la recomendación número 3, cuando el paciente está inestable, cuando tiene la presión baja, cuando tiene signos de sangrado severo, cuando tiene otras condiciones clínicas que requieren un valor objetivo de hemoglobina más elevado, cuando hay necesidad de aumentar la hemoglobina de forma rápida, como antes de una cirugía, durante el embarazo, o incapacidad para mantener la hemoglobina en niveles adecuados a pesar de frecuentes infusiones de hierro, es decir, lo que empezamos a llamar anemia refractaria a hierro, que ya requiere una reposición con transfusión. Es importante entender que los objetivos y valores de la hemoglobina para indicar la transfusión de glóbulos rojos deben individualizarse, es decir, que no es lo mismo un paciente joven, sano y con pocos síntomas, con un sangrado, independientemente que haya sido cuantioso, que un paciente quizás con una enfermedad cardíaca, insuficiencia cardíaca descompensada, o enfermedad coronaria, o distintas situaciones clínicas que necesitan unos niveles de hemoglobina de glóbulos rojos adecuados. Los pacientes, por supuesto, que con niveles equivalentes de las determinaciones de laboratorio van a tener indicaciones de transfusión diferentes. Así que no siempre transfundir por el valor, sino ajustado a la condición clínica y comorbilidades o estado clínico del paciente. Cuando, a pesar de tener un sangrado controlado y una reposición adecuada, enérgica y ajustada a los déficits de hierro, el paciente sigue sin mejorar su anemia, aquí existen algunas consideraciones clínicas que amplían un poco el marco del pensamiento, incluyendo otras causas de anemia, donde puede haber causas malabsortivas, problemas tiroideos, ruptura de los glóbulos rojos por algún otro mecanismo como hemólisis, déficit de ciertos vitaminas, de vitamina B12 o ácido fólico, enfermedad celíaca, también en el caso de refractariedad al hierro oral, etc. ¿Sí? Así que esto puede llegar a ser una de las causas a evaluar de fracaso en la terapéutica modular. Ahora bien, les hago un comentario muy pequeñito antes de entrar en las preguntas, que tiene que ver con la anticoagulación. Como les adelantaba, los pacientes con HHT tienen un riesgo incrementado de sufrir eventos trombóticos, entonces coágulos dentro del torrente sanguíneo, sobre todo venoso. Y la anticoagulación, en muchos casos, no puede negociarse por las complicaciones o la severidad que puede
generar los coágulos dentro del torrente sanguíneo. Con lo cual, afortunadamente, a pesar de que HHT es una enfermedad sangrante, la anticoagulación no representa la HHT no representa una contraindicación absoluta para la anticoagulación. Pacientes con HHT pueden anticoagularse, pero por supuesto que tratándose de una enfermedad hemorrágica, deben tomarse recaudos que van a tener que ver con la evaluación precisa de cada paciente en cuanto a su riesgo de sangrado. Pero a priori de este concepto, distintos estudios han demostrado que casi la mitad de los pacientes toleran adecuadamente bien la anticoagulación sin incrementar el riesgo de sangrado significativamente. Cuando bien, si ahora decidimos anticoagular, se prefiere la heparina no fraccionada, la heparina de bajo peso molecular y los antagonistas de la vitamina K, como el acenofumarol o la warfarina, a los anticoagulantes nuevos de acción directa, ya que son bastante menos tolerados. Y en los casos de fibrilación auricular, esto es la arritmia más común que existe, sobre todo en casos de sobrecarga cardíaca vinculada a gran shunt hepático o alta, digamos, gasto cardíaco. Cuando no se tolera la anticoagulación, una alternativa puede ser el cierre de la orejuela, es decir, una parte de la aurícula, para evitar la formación de coágulos en su interior. La calidad de la evidencia es baja, pero hubo un acuerdo del 83% del consenso de expertos, y la fortaleza de la recomendación, si bien es débil, hubo un acuerdo del 92% para estos conceptos. Ahora bien, lo que debemos procurar es evitar la aspirina o la combinación de antiagregantes y anticoagulación, es decir, la combinación de antiagregantes, por ejemplo, aspirina y clopidogrel, es una situación no muy cómoda para los pacientes con HT, puede decir incrementar significativamente el sangrado, o bien antiagregantes y anticoagulación, que se dan en algunas situaciones, se indican en algunas situaciones clínicas puntuales. En HHT trataríamos de desalentarlo, ¿sí? Es decir, el agregado de, por ejemplo, aspirina o acenofumarol, o warfarina y aspirina, no sería una situación muy cómoda para los pacientes con riesgo de sangrado. Así que si esto es poco evitable, sí debe haber un monitoreo muy cercano de los pacientes para evaluar sus riesgos y tolerancia. Bien, y finalmente, como les comentaba la doctora Lyons en el inicio de la charla, CureHHT ha elaborado las guías de cuidados, o lo que le llamamos los checklists, que son guías de cotejo o chequeo sobre los distintos tópicos o áreas de importancia del manejo de HHT. Aquí, por ejemplo, tenemos el ejemplo de anemia, que son muy útiles para comprender la utilidad de las guías. Es decir, que todo lo que hemos plasmado en las guías internacionales fue resumido en prácticos, digamos, folletos, que pueden facilitar en la consulta la atención y los requerimientos de atención con una fuerte participación activa de los pacientes e interacción de médicos y pacientes para poder hacer un seguimiento adecuado acorde a las guías internacionales últimas determinadas. Están disponibles en inglés y en español van a ir saliendo dentro de muy poco las que quedan, y pueden encontrarlas en este link de recursos en la página de CureHHT. Bueno, finalmente quería agradecerle su participación, su atención, y ahora sí darle lugar a las preguntas que puedan tener para poder evacuar sus dudas. Hola, bueno, vamos a empezar entonces a responder las preguntas que fueron surgiendo. En principio, bueno, hay algunas que ya las mencionaste en la presentación, pero por ahí estaría bueno volver a aclarar, entre las que está cómo se diagnostica la anemia.
No sé si querés volver a dar una respuesta rápida y después ahora te hago un par más. Ok, bien, para diagnosticar anemia lo que tenemos que hacer es una determinación de laboratorio, por supuesto, no alcanza solamente con el examen físico, aunque el examen físico es bastante sugerente, y las determinaciones de laboratorio deben incluir un hemograma, una determinación de hematocrito y determinación de los niveles de hemoglobina, y ahí sí, en condiciones, digamos, estándares a nivel del mar o sin considerar altura o edades extremas, decimos que la anemia la podemos definir en las mujeres con una hemoglobina por debajo de 12 gramos por decilitro o de 13 en los varones, en los hombres. Bien. Luego de eso, perdón. determina si es una anemia por falta de hierro. Aparecen ciertas características bioquímicas como la disminución del volumen de los glóbulos rojos, la hipocromía, la anisocitosis, el incremento del RDW, y por supuesto podemos pedir determinaciones específicas de hierro como la ferritina. La ferritina puede estar, está normalmente descendida en los estados ferropénicos en donde se agotan las reservas, excepto en aquellos pacientes que tienen alguna enfermedad inflamatoria activa, en donde la ferritina puede estar elevada independientemente de la falta de hierro, con lo cual uno pasa a determinaciones un poco más específicas, complementarias, digamos, como la saturación de la transferrina, los niveles séricos de hierro y los niveles de transferrina. Pero salvo excepciones en donde los pacientes tengan alguna enfermedad o alguna condición que incremente los niveles de ferritina, la ferritina, cuando falta hierro, en general tiende a estar baja. Bien. Después, preguntan si en el resultado del laboratorio, Marta nos está preguntando si la anisocitosis e hipocromía se ve únicamente en la anemia por falta de hierro o en todas las anemias. Ok. La anisocromía puede verse en otro tipo de anemias, como por ejemplo enfermedades hematológicas, en donde existen displasias o alteraciones en la producción morfológica de los glóbulos rojos. La hipocromía es un poco más característica de la anemia ferropénica. Y existen anemias que cursan con microcitosis, es decir, con glóbulos rojos pequeñitos, pero en general todos iguales. Hay pacientes que vienen con diagnósticos cabalgados de anemia del Mediterráneo. Esto es una pregunta bastante frecuente. Y estas anemias en general tienen glóbulos rojos, hablamos de la talasemia, glóbulos rojos pequeñitos, pero de morfología todos iguales, y las determinaciones de hierro son normales. Así que muchas veces existe esta confusión, pero tienen características distintas. Pueden existir, por supuesto, las dos cosas, pero se determina o se discrimina midiendo las determinaciones bioquímicas de hierro. Bien. Después nos consultan si o sea, en el caso de que se haya recibido infusiones de hierro, puede además recibir hierro vía oral. Bueno, la respuesta es sí. Sucede que existe un mediador bioquímico que se llama hepcidina, que regula muy bien la disponibilidad y digamos, el circuito de hierro dentro del organismo. La hepcidina bloquea la absorción de hierro cuando sensa niveles suficientes de hierro, es decir, que la gran cantidad, es decir, es dañino, los bajos niveles de hierro en el cuerpo son malos, los niveles exagerados también son malos. Quizás este es un concepto que es importante tener, que tener hierro de más, es decir, si el paciente corrigió su falta de hierro y su anemia, y no tiene sangrados, seguir con hierro también puede ser dañino porque este hierro de a poco puede ir acumulándose en ciertos tejidos y dañados. La hepcidina intenta regular esta sobrecarga de hierro, por lo cual cuando uno hace una infusión de hierro intravenosa, la sangre se inunda de hierro. Es decir, que el cuerpo en ese momento está exuberante de hierro y esto la hepcidina lo sabe, y si nosotros ingerimos hierro por boca, ese hierro no se va a absorber o se va a absorber muy escasamente, va a circular por el tubo digestivo generando un poco de irritación y molestia
más comunes que lo habitual por su excedente. Entonces, una vez que un paciente recibe hierro intravenoso, es prudente esperar unos 4, 5, 6 o 7 días a que los niveles de sangre de hierro intravenoso disminuyan y entonces ahí continuar con el hierro bioral. Bien, y en el caso, Nancy nos pregunta que en el caso de estar recibiendo cápsulas orales de hierro, ¿hay algún inconveniente de que sean consumidas de forma continua o genera alguna contraindicación? Bueno, aquí volvemos a lo mismo. Tanto los niveles de hierro elevados como los niveles de hierro bajos son dañinos, con lo cual, si los valores en sangre están corregidos y las reservas de hierro están repuestas, entonces debemos suspender el hierro y quizás solamente hacer un mantenimiento con una dieta atenta al hierro, no exagerando comiendo quizás hasta cosas poco apetecibles solo por la cantidad de hierro, pero sí, digamos, suspender el hierro farmacológico, continuar con dieta, con un contenido normal o alto en hierro, y hacer un seguimiento. Si los sangrados vuelven a aparecer, uno podría considerar que la anemia puede existir, entonces ajustar los controles a esa condición, o hacer, por supuesto, como dicen las guías, un control periódico de laboratorio, independientemente de los síntomas. Pero tomar hierro indefinidamente sin conocer cuáles son los niveles actuales de hematocrito, de hemoglobina y de hierro no es adecuado. Bien, después, en relación al aumento de los sangrados debido al aporte de hierro, Mariana nos pregunta qué prevalencia tienen y si es mayor con el hierro endovenoso o con el oral. Ok, bueno, esta es una pregunta bastante interesante. Algunos pacientes reportan incrementos de los sangrados luego del tratamiento con hierro, lo notan mucho más o lo reportan más con el hierro intravenoso. Esto fue estudiado por la doctora Joblin y lo que se ve es que en pacientes que tienen una alta respuesta al hierro oral, se nota, digamos, como que se descaman algunas células de los vasos sanguíneos, aparecen células de los vasos sanguíneos circulantes, y esto podría ser la explicación de que se incrementen los sangrados en HHT. Sucede en un porcentaje inicialmente, con los datos que tenemos bajito, hacen falta más estudios, en los cuales, digamos, esto se ve tanto experimentalmente como reportado, digamos, por los pacientes. Esto está más o menos entre el 4 y el 6% para ambas fórmulas de hierro, oral y endovenoso, y tendría que ver con cierto daño, digamos, a priori, esto es lo que se cree, que puede llegar a producir el hierro sobre las células endoteliales, que son las que tapizan, digamos, la cara interna de los vasos sanguíneos. Así que esto podría llegar a ser una explicación de por qué algunos pacientes experimentan mayores sangrados luego de un tratamiento enérgico con hierro. Esto es un tópico en el cual interesa saber un poco más y sobre todo cuál es la estrategia, porque debemos compensar esta situación sangrante, por supuesto para no empeorar la condición que estamos intentando tratar, y a su vez el hierro necesitamos darlo, así que estamos como tratando deberíamos conocer un poco más cuál es este fenómeno para poder diagnosticarlo, tratarlo adecuadamente y bueno, favorecer el manejo de esta condición. Bien, bueno, acá Hugo nos pregunta con qué se recomienda tomar el hierro por vía oral y más que nada para mejorar la absorción, para que sea más eficaz. Bueno, clásicamente, sí, esta es una pregunta muy común. El hierro oral, digamos, las formulaciones de hierro, es un hierro que se llama hierro férrico y que para absorberse necesita transformarse en el ferroso, y esto se hace a través de una enzima que se activa con la vitamina C. Entonces,
comúnmente se recomienda, digamos, la ingestión de hierro previa ingestión o simultánea ingestión de una cantidad pequeña de cítricos. Así que, bueno, lo clásico con un vasito de jugo de naranja o acompañado de vitamina C. Muchas formulaciones ya vienen con vitamina C en el mismo comprimido. Y por supuesto es importante recordar tanto lo que favorece la absorción de hierro oral como lo que perjudica, ¿no? Como ciertos fármacos, la doxiciclina puede interferir, que la estamos usando para el tratamiento, así que hay que separarla, y el incremento de taninos, que son componentes que son abundantes en el té y en el café, sobre todo en el té. Así que estos detallecitos son de valor porque quizás se está absorbiendo menos de lo que se requiere, ¿no? Y continuando con esa recomendación que acabas de dar, Mónica nos pregunta qué suplemento natural que aporte hierro o mejore la asimilación, además de los alimentos. ¿Qué suplemento natural? No sé. No sé, suplemento natural que favorezca la absorción de hierro, O no que lo sé. aporte hierro. Eh, bueno, ahí están llevando a un terreno poco ortodoxo, pero no es que sea ortodoxo puro, pero sí, digamos, sé que la levadura de cerveza tiene alto contenido de hierro, que hay derivados de las algas con alto contenido de hierro, pero recuerden también que los La hierros, espirulina es uno la de los compuestos que espirulina, tiene gran lo que pasa es contenido. que una cosa es, esto no lo sé realmente, cuáles son digamos, qué es lo que sucede en la realidad, cuál hay un ensayo clínico de esto, pero recuerden que los componentes vegetales, que en general son más naturales que los animales, que tienen alto contenido de hierro, tienden a absorberse con bastante mayor dificultad. Esto, si recuerdan ese esquema donde decía hierro hemo, que es el que está contenido en esa fórmula bioquímica dentro de la hemoglobina, favorece mucho esa absorción la forma henílica o en hemo. La forma no hemo, que es la que está más en los alimentos vegetales, tiene más dificultad de absorción. O sea que la misma cantidad equivalente de hierro, supongamos en la espinaca que en la carne, la de la carne se va a absorber mucho más fácil que la de la espinaca. ¿Sí? Pero bueno, no tengo una lista de componentes naturales para favorecer la absorción de hierro. Los cítricos, el jugo de naranja es natural y sí puede favorecer la absorción. Y después Marta nos pregunta si la eritropoyetina puede ser indicada en estos casos de anemia. Bueno, para casos excepcionales, los cuales la primera indicación del eritropoyetina es en pacientes con insuficiencia renal concomitante. La otra indicación importante es un recurso adicional en pacientes que no quieren, por voluntad y por creencia, recibir transfusiones. Entonces uno incrementa la hierro endovenoso, eritropoyetina, volumen, y trata de compensar la sangre por otras medidas. La eritropoyetina es un componente sintético que imita, digamos, o analoga a una hormona producida por el riñón, que se sintetiza en condiciones de hipoxia, es decir, de reducción del oxígeno, para incrementar la producción de glóbulos rojos. Se usa en el doping, se usa también, digamos, es lo que aumenta la cantidad de glóbulos rojos en condiciones de altitud. Y en algunas situaciones en las cuales uno de una gran cantidad de hierro no quiere transfundir y quizás quiere recuperar rápidamente al paciente, una estrategia puede ser la eritropoyetina. No, digamos, no la descartamos, tampoco se recomienda permanentemente eritropoyetina a los pacientes, pero bueno, es un recurso adicional que puede ayudar a acelerar la recuperación una vez que los depósitos de hierro están suficientemente reflexionados, porque recuerden que sin tener una cantidad suficiente de hierro, los glóbulos rojos no se producen, se frena, digamos, la producción de la eritropoyetina.
Bien, bueno, ya vamos haciendo las últimas preguntas, pero también nos consultan, hay una paciente que no nos dijo el nombre, pero dice que está muy asustada con el tema de la trombosis y los ACV asociados a HHT. Quería saber si era muy normal verlos en esta enfermedad. Bueno, es bastante común para quienes hacemos HHT y vemos muchos pacientes con esta condición, encontrarnos con situaciones de trombosis o condiciones que requieren anticoagulación como las arritmias, que si bien no puede uno no diagnosticar la trombosis, sí es una situación que puede suceder en cualquier momento. También, considerando que es una enfermedad con fístulas pulmonares, en un porcentaje no despreciable de los pacientes, redondeemos en la mitad, las trombosis o las migraciones de trombos no solamente impactan en la circulación pulmonar, como pasa en el tromboembolismo pulmonar, sino que pueden recorrer la fístula y llegar al cerebro generando un accidente cerebrovascular o existir trombosis dentro de la fístula. O sea que es una situación con la cual eh, convivimos. Esta es la realidad. Es decir, que no nos olvidamos de que es una enfermedad trombótica. Además, algunos fármacos pueden generar trombosis, los que usamos frecuentemente, como los antipireníticos, aunque el riesgo es bastante bajo, como también la talidomida, como también el raloxifeno, el tamoxifeno, incluso el bevacizumab, al menos en pacientes oncológicos. Es decir, que el arsenal de tratamientos que nosotros usamos normalmente para reducir los sangrados pueden, en mayor o menor medida, conducir a la trombosis. Y además, por supuesto, la anemia ferropénica. Si la ferropenia de la que estamos hablando hoy es una condición que tiene la facilidad de producir trombosis. Entonces, la anticoagulación no está contraindicada, tenemos distintas estrategias para tratar de controlar los sangrados y luego anticoagular o anticoagular y ver qué pasa con los sangrados en función de cada paciente, la severidad y los síntomas, ¿no? O sea que es una condición con la cual tenemos que manejarnos frecuentemente y tenemos las alternativas e información sobre ello, que está determinada en estas guías también. Perfecto. Bien, entonces vamos a hacer Hay muchas preguntas relacionadas al tema de sangrados nasales. Quería comentarles que vamos a tener un webinar que habla sobre el tema de epistaxis, todos los cuidados que podemos tener, todos los tratamientos posibles, pero principalmente sepan que, como bien uno de nuestros pacientes nos mencionó, que la humectación y la medicación puede lograr controlarlo, pero la verdad es que aparte de eso hay tratamientos médicos, quirúrgicos o no quirúrgicos que se pueden hacer para ayudarlo. Bien, pero es un tema que es muy amplio y lo vamos a dejar para el webinar de epistaxis. Entonces, después, como últimas preguntas, así vamos cerrando, que nos hacen si no viven, el paciente no vive cerca de un centro de HHT, ¿qué puede hacer? Y la otra pregunta es, ¿por qué es tan importante que yo comparta las guías internacionales de HHT con mi médico? Ok, buenas preguntas. En realidad el manejo de la anemia ferropénica es universal, digamos. No es que nosotros tenemos guías especiales para manejar la anemia ferropénica en HHT, con la particularidad de que en esta enfermedad, como pocas, realmente muy pocas, pueden requerir altas cantidades de hierro en forma frecuente. Es decir, esa es la diferencia, que en común denominador de aquellos profesionales que desconocen la enfermedad o sus detalles, es poco comprensible que los pacientes se anemicen por sangrados nasales y que sea difícil controlar esa anemia con métodos convencionales o que eso dure para siempre o el manejo del sangrado digestivo o de ambos sea tan a veces rebelde y que entonces necesita infusiones frecuentes de hierro o hierro oral permanente o en periodos prolongados. Esto conceptualmente dentro de lo que es el manejo de lo que
digamos, podría ser centro de referencia o no centro de referencia. En este sentido, digamos, uno puede contar con un clínico, un hematólogo, para poder manejar la anemia. Lo que quizás cobra más importancia para el manejo en HHT en particular, y que sí, quizás es mucho más recomendable un centro de referencia, es para controlar la causa de la anemia. Es decir, los tratamientos que deben proporcionarse para controlar el sangrado, que es la piedra angular del tratamiento. Es decir, que quizás muchos me han escuchado decir que es análogo a una cubierta, un neumático pinchado. Es decir, de nada sirve cargarlo de aire permanentemente si no reparamos ese neumático, pues la pérdida va a seguir. Entonces, el punto clave es reducir el sangrado lo máximo posible y generar el aporte de hierro necesario. En el primer punto, reducir el sangrado, es donde cobra una importancia bastante significativa centro de referencia versus no centro de referencia. La pandemia nos ha enseñado a tener una vida mucho más virtual que antes, y esto nos ha podido acercar a médicos y pacientes, y estamos pudiendo ayudar a pacientes de zonas más remotas a través de los métodos como esta conferencia de hoy, ¿no? Métodos de comunicación virtuales y de asistencia. Así que eso tiene que ver, y por supuesto es importante que sepan que sus médicos pueden comunicarse con nosotros. Finalmente, el tema de por qué es importante compartir las guías, compartir estos checklists, porque facilita y optimiza, o creemos que así lo va a hacer, la atención tanto con médicos expertos en HHT como con médicos que no son expertos en HHT. Y en este sentido, llegar con una lista de cotejo y decirle, bueno, mire doctor, yo me tendría que checar en anemia por tal o tal cosa. Acorde a esta recomendación, por supuesto, sí, estamos de acuerdo, o ayudar también a quien nos está atendiendo cuál es un poco conceptualmente la hoja de ruta o el ABC del tratamiento de una u otra afección. Entonces, todo lo que sea cooperación entre médicos y pacientes es importante, y esto lo vemos en todas las enfermedades. Si el médico se dedica a cefaleas, es importante que le lleve un documento de la frecuencia de las cefaleas, de la intensidad de las cefaleas, de los eventos, esto no en HT, ¿no? Digo como ejemplo, en los eventos que generan las cefaleas. Entonces, existen también aplicaciones para dispositivos electrónicos, móviles, donde están este tipo de seguimiento, de tracking, donde al médico le sirve mucho como hoja de ruta entender cuál es en qué punto del seguimiento del paciente estamos. Tanto para ordenarnos, hay médicos más esquemáticos, otros menos, como para poder no dejar pasar nada importante por alto. Y esto lo recomendamos desde el primer día que empezamos a hacer los centros de referencia y demás. La información, tanto en formatos electrónicos web, ahora con las redes sociales, y a través de material impreso, como los distintos digamos, cuadernillos, formularios, folletos, charlas y demás, tiene que ver con esto, digamos. Es lo mismo, pero bien ajustado a las guías internacionales. Bueno, quedan algunas preguntitas pendientes que son más específicas, pero nos pasamos del horario. Siempre tengan en cuenta que todos los recursos están disponibles, pueden mandarnos mails para hacernos las consultas, así que, bueno, perdona a las que no llegamos a responder, pero bueno, espero que les haya ayudado mucho este webinar sobre anemia. Recuerden lo que les mencionamos previamente sobre las guías, que las tienen disponibles en la página web de Cure HAT, y próximamente van a estar disponibles en español. Después, ahí en el cuadro de chat está un link en donde tienen acceso a todos los centros que tienen disponible tratamiento para HHT. Bien, y bueno, Marce, no sé si vos querés hacer algún cierre.
Bueno, como siempre, agradecerles mucho su presencia. Espero que les hayamos podido responder y ayudar a sus dudas para poder mejorar su calidad de atención, su salud. Y recordarles que bueno, es parte de una serie de webinars en español, que a través de la encuesta que Nicole está solicitándoles, para nosotros es muy importante tener ese feedback y saber cómo seguimos, aunque ya con la encuesta previa de la primera charla, sabemos que el otro tópico de interés es epistaxis, así que seguramente vamos a seguir por allí. Ya veremos en cuánto tiempo, pero seguramente no mucho más. Así que les agradecemos muchísimo su participación y abiertos a cualquier duda o pregunta que podamos ayudarles. Así que, bueno, que tengan un buen fin de semana y les mandamos un saludo muy cordial desde aquí. Buen fin de semana para todos. Ok, adiós.